Aquí está mucha gente y de muchos países distintos. Aquí están mexicanos y chinos, coreanos, japoneses y estadounidenses, árabes también. Hola chicos, el día de hoy voy a ir a una zona más linda de Dubai, la cual tiene una playa hermosísima, y luego pensando en pasar por el barrio más histórico y significante de Dubai. Por fin he llegado. Todavía no se ve la playa, pero está un poco más allá. Desde esta parte se puede sentir el olor de la playa, o sea, el olor del mar. Es un lugar totalmente hermoso e interesante. Pero por fin estoy aquí en la playa. La arena no está tan caliente. Mira, mucha gente está disfrutando este lugar, este tiempo, y el agua bien transparente. Pero este agua me da curiosidad de que cómo estaría la temperatura. A ver, voy a chequear. Mira. Hoy por primera vez en mi vida pude saber que la temperatura del agua que está en el desierto en Dubai no está tan caliente. Es como el agua normal, está bien fresco y tiene un color bien transparente. Me da mucha pena que no he traído la ropa para la natación. Para caminar aquí yo saqué mis zapatos. Aquí está bien caliente. 뜨거. 엉덩이 너무 뜨거. 스타벅스 갈까? Ahorita estoy secando mi pie y poniendo la media, pero el banco es súper caliente como sartén. Afuera, o sea, fuera de mar está bien caliente, pero la playa misma está bien cool. Estoy aquí en un Starbucks un ratito porque afuera demasiado está haciendo calor, así que estoy aquí bajo el aire bien fresco y tomando un café americano con mi compañera. Yo pedí café con hielo. Ahorita estoy afuera sentándome en una silla que está aquí afuera. Y por más que el clima está bien caluroso, pero gracias a la sombra que está arriba y por el viento que se está soplando, se mantiene un ambiente bien tranquilo. Mira qué asqueroso. Y yo estaba tomando un café y de repente una ave estaba volando y ese avecito cagó sobre la taza de mi café. Qué mala suerte. Esta zona entera es una zona para los turistas y mi compañera no quiere salir. Can you say hello? Hello, I'm from Kenya. Yeah. China? You're from China? No, I'm from Korea. Ah, Korea. North or south? In South. South. Ah. Thank you. Oh, thank you. That's it. Thank you. Yo pedí 10 piezas de esta cosa. Esto es como pancake, contiene mucho de Nutella. Eso significa que tiene alta caloría. Esto debería ser muy dulce, súper dulce. Si uno sigue comiendo esta comida cada día, sí o sí será un chico súper gordo. Mi compañera ella está sacando este vídeo con una cara muy vergonzosa.
Es muy raro que esta parte se mantiene el estilo tradicional, pero aquí se mantiene el ambiente moderno. La zona donde estaba haciendo grabación se llama La Mer. Y saliendo de la zona La Mer estoy yendo a una zona llena de las cafeterías y llena de los edificios de estilo tradicional de este país. Este lugar es el barrio más antiguo en esta ciudad, o sea, es el primer barrio establecido por los pobladores, cuando solo existía el desierto en Dubái. Por ello se lo considera como el lugar más histórico y popular entre los turistas por su ambiente misterioso y tranquilo. El barrio se forma por muchos callejones estrechos como un laberinto, pero eso se lo hace más divertido y especial. 일로 갑시다. Me gusta pasar en un callejón como de este tipo, como de este ambiente tan silencioso. Mira, aquí está un hueco. Yo pensé que eran solamente unos huecos nada más, pero recién he visto que un pájaro entró por aquí. Es casa de los pajaritos. Ahorita estoy en una cafetería que está en este barrio. Sin saber nada entramos aquí, solamente teniendo curiosidad entramos aquí, pero justamente este lugar era un hotel que tiene una cafetería con este ambiente. En el medio, o sea, en el centro tiene un árbol tan lindo. Creo que cada una de estas puertas son de las habitaciones del hotel. Les muestro cómo fue la entrada. Mira, el edificio tiene esta forma. Solamente tenía una tela como la puerta. Entrando aquí se aparece un nuevo mundo. No sé qué significa esto, pero está muy lindo. Por dentro no se está haciendo calor nada. Sí, obviamente tiene el aire acondicionado, pero no solo por eso, sino también por la arquitectura tradicional de este edificio. Estoy yendo al baño, les muestro el baño muy exótico. El baño se cierra. Mira, así es la puerta del baño, muy interesante. Y las demás cosas son normales nada más. Desde ahora voy a probar la comida que pedimos. Primero voy a probar la que mi amiga pidió. Ella pidió un rollo de atún. Es como tortilla, por dentro contiene chile, atún. Muy sabroso. Yo estoy segurísimo de que casi 100% de las comidas que se hace con atún, ricas. En mi caso yo pedí un plato más típico entre todas las comidas que el restaurante tiene. El plato tiene salsa picante y lo que se hace con yogurt y 3 tipos de curries distintos. Se lo puede comer con la mano o cuchara también. Ya la presentación de la comida me está fascinando. Creo que es salsa. Así voy a comer. Muy salado y ácido. Es por esta salsa. Es que voy a probar otra vez sin salsa, solamente poniendo este curry.
Es un poco soso, pero muy sabroso. Esto, no sé cómo se dice esta cosa, sabia, pero se me olvidó. Está rico. Tiene un poco de cilantro. Por dentro tiene frijoles molidos y tiene una textura bien interesante, pero muy rico. Esto llevaré muy bien con arroz. Un poco de arroz. Ahorita me encuentro en una librería. Así se está vendiendo muchos libros. Gracias al permiso de la señora, o sea, la dueña de esta librería, estoy tomando un descanso en un lugar sin ruido y lleno de los libros. La librería dicha tiene una cafetería en el salón que está en el centro del edificio. Pedí un café americano y un mojito para mi compañera.